Entonces, em, voy a tratar de sintetizar muchas cosas. Esta es una novela que desborda múltiples elementos y que puede ser comprendida e interpretada desde múltiples frentes, ¿no? Eh, no obstante, lo que quiero es que sí vamos a comentar, obviamente, las habituales lecturas que se han hecho, pero la intención es darle un poco la vuelta, ¿no? Mencionar ciertas cuestiones que no son tal vez, ¿no? De dominio común y, bueno, plantearles algunas cosas que singularizan mucho el propio texto, es decir, que son propias de Frankenstein de Mary Shelley, pero que vamos a tratar de hacer notar cómo esa obra singularísima abre, ¿no? El campo hacia otras latitudes dentro del terror. Entonces, para los más clavados, voy a poner aquí unas referencias que son las que mayormente estuve consultando para armar la sesión, que como les digo, es una novela que desborda, ahí están, eh, pero que al mismo tiempo, en un aspecto en particular, a ver si no me pongo a chillar, porque, porque me toca fibras muy sensibles, ¿no? Y no específicamente fibras para lavar los platos, ¿no? Sino fibras de... Por lo menos, cuando te pasa eso, por lo menos, qué bueno porque te confirma que eres humano, ¿no? No eres un robot o androide. Estoy muy metido en... Parecen Philip Dick. Bueno, entonces, les recomiendo de Jean-Jacques Le Cercle, Frankenstein, Mito y Filosofía. Es un libro extraordinario del año 2001, ¿eh? De Jean-Jacques Le Cercle. Frankenstein, Mito y Filosofía. Luego hay un artículo que se llama El Frankenstein de Mary Shelley. No se quebró mucho la cabeza el autor que se llama Francisco Rodríguez Valls. El Frankenstein de Mary Shelley del año 2011. Y posteriormente Diálogos entre ciencia y literatura. Notas sobre Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, de Pedro Ruiz Castel. Este es del 2021. Si lo notan, hay 10 años de diferencia entre los tres y esto es una de las cuestiones que a mí me interesaba ver, ¿no? Es decir, cómo a lo largo de 20 años, en el siglo XXI, se han ido haciendo lecturas que tal vez pueden ser algo más novedosas, pero que de todas maneras retornan al núcleo primigenio que es esta novela, y eso no habla de otra cosa que del mérito literario, ¿vale? Es decir, no dejamos de salirnos de que este es un relato muy bien construido, muy bien estructurado, muy bien legitimado desde el punto de vista de la verosimilitud y que bueno, ¿no? Nos va a como permitir hablar de muchas cuestiones, ¿no? Yo voy a tratar de ser como lo más sucinto posible en lo que creo que es fundamental. Bueno, entonces, una breve introducción. Déjenme dar acceso nada más a algunas personas que están acá en la sala de espera todavía. Y recordemos que esta es una novela que plantea a principios del siglo XIX, 1818, pero recuerden que empezó a elaborarse en 1816, ¿no? A principios del siglo XIX, algo que yo llamaría un principio de precaución, ¿no? O sea, la importancia de lo que hoy está tan en boga y que parece tan novedoso que se llaman los límites éticos de la ciencia, ¿no? Esto ya estaba planteado, creo que desde los propios momentos en los cuales Auguste Comte, ¿no? Enarbola la bandera del positivismo, pero ¿hasta qué punto? ¿No? ¿Cuáles pueden ser esos riesgos? Y eso es una de las cuestiones que más repercute, ¿no? Como ecos en la novela. Entonces, la aplicación de la ciencia, de las nuevas descubrimientos científicos y las aplicaciones tecnológicas, eh, va a ser una constante que vamos a ir viendo. Eh, por otro lado, ella lo hace en el momento muy oportuno, cuando la especie humana empezaba a pensar que el conocimiento científico le podía dar el dominio absoluto sobre la naturaleza. Y esto es uno de los debates más interesantes, ¿no? Por lo tanto, he retitulado la sesión como El sueño de la ciencia produce monstruos, ya no el sueño de la razón.
El sueño de la ciencia produce monstruos. El propio Víctor Frankenstein le dice a su amigo que se llama Walton, ¿no? Vea cuán peligrosa es la adquisición de conocimientos y cuánto más feliz es el hombre que acepta su lugar en el mundo en vez de aspirar a ser de lo que la naturaleza le permitirá jamás. ¿Vale? Es decir, ya está explícito allí. Estamos hablando de que no es una lectura que posterior a lo que se vio como la manipulación genética y todos los nuevos, las células, la manipulación de células madres o lo que sea, ¿sale? Surge, sino que este es de 1818, ya este principio de precaución, ¿no? Ahora, es una novela abiertamente anticomte, ¿sí? A, pone el acento en la arrogancia del positivismo, ¿ah? Ya lo vamos a ir eh, notando. Y los debates que plantea pueden ser abordados desde lo bioético, por ejemplo, es decir, si la ciencia produciría vida, en el caso de que produzca vida, ¿sale? Ese producto, ese resultado, ¿es engendrado o creado? Porque eso ya le da una identidad distinta, ¿vale? Aquel que provocó, digamos, de manera artificial la vida, ¿cómo puede arrogarse una paternidad? ¿Qué responsabilidades desde el punto de vista ético y social va a tener? Ese es un debate bioético, ¿no? Por otro lado, tenemos debates religiosos. Recordemos que Víctor Frankenstein es suizo, ¿no? Eso no se nos puede pasar por alto, ¿vale? Y si algo tienen los suizos, además de los relojes y los chocolates y Heidi, es que son calvinistas. ¿eh? Y el calvinismo, recuerden, que está atendiendo solamente al tema de la predestinación. ¿eh? Y otra cosa, eh, los calvinistas no tienen ningún empacho en fama, poder y riqueza en este mundo si es que ya están predestinados a salvarse o a condenarse. Por lo tanto, ¿qué mueve a Víctor? Pues su deseo de reconocimiento, ¿no? En el medio. Entonces, esto es interesante también. Luego, podemos encontrar en la novela, que esto es algo que a mí me llama mucho la atención, una dicotomía entre el comportamiento alimenticio de los que son, vamos a poner muchas comillas aquí, humanos, y aquellos que son, también muchas comillas aquí, monstruos. Porque piensen que los humanos se alimentan, bueno, como nosotros, ¿no? Tienen una dieta, digamos, que incluye de alguna manera el sacrificio animal para poder nutrirse, pero ¿qué come el monstruo? Come raíces, come bellotas, ¿verdad? El mismo Frankenstein, el monstruo Frankenstein, la cosa sin nombre, ¿no? El demonio que le llama Víctor, comenta en un momento, mi comida no es la del hombre, no mato al cordero ni al niño para saciar mi apetito, solo como maíz y frutos del bosque que me proporcionan el sustento necesario, ¿no? Entonces, como una lectura también como ambientalista, animalista, ¿no? Si lo notan. Cuando hablamos, y vamos a tocarlo, el moderno Prometeo, ¿eh? No es que considere Mary Shelley a Prometeo como un héroe, ¿no? Definitivamente. Piensen que Prometeo le da el fuego a los hombres. Y si le da el fuego a los hombres, le da la posibilidad de la cocina. Y si le da la posibilidad de la cocina, le da la posibilidad de la casa, ¿no? Entonces, no sé, tonterías que se me ocurren de repente, sí, pero puede darse, también un tipo de lectura así. Y por supuesto, hay una serie de enfoques feministas o de género, ¿no? Que en algunos casos tienen una maniquea manera de hacer el análisis, es decir, cuál es la maniquea manera de los estudios de género. Vamos a concentrarnos en los personajes femeninos y cómo están representados, ¿no? Pero hay otra que es muy, muy interesante, que es que aborda el tema de la maternidad, y era una de las cosas que ya les estaba comentando, ¿no? Que es, hay una especie de mito de una maternidad transferida, ¿no? Es decir, este individuo no está engendrado, está siendo creado, ¿no? Y por lo tanto, en esa creación, eh, la criatura, el producto, ya no se acepta, ¿sí? Ya no se acoge, ¿ah? Ya hay una falta desde el punto de vista de la, eh, pues sí, de la labor de madre, pues, ¿no?
y que puede dar para muchas otras interpretaciones, ¿no? Entonces, hay la edición que yo tengo, que es la de Austral, ¿vale? Tiene un prólogo fabuloso de José Vales, además de tener el prólogo de la propia Mary Shelley, en donde cuenta cómo se le ocurrió y todo, en donde dice lo siguiente, este es Vales hablando, ¿no? Dice, el monstruo es el resultado de la ciencia que se utiliza mal, pero también de todos los actos humanos que pretenden ir más allá de sus posibilidades y de lo que la naturaleza le permite, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa muy interesante, porque sí, vamos a entrar dentro de una especie de alegoría a lo sobrenatural, mítico, místico, religioso, ¿sale? Pero aquí recuerden que Mary Shelley está escribiendo en un contexto en donde la ciencia es la nueva diosa, ¿sí? Y es una ciencia que desafía a aquellos, no sé si llamarle límites, pero aquellas posibilidades que la naturaleza le permite, ¿no? Y cuando quiere ir más allá, parece que es entonces cuando se condena. O sea, no hay un dios o no hay un grupo de dioses que estén condenando el acto de Víctor. Es la propia naturaleza la que se lo condena, ¿no? Entonces esto es muy interesante. Bueno, en esencia, con esto que les acabo de mencionar, nos daría como para un seminario completo solo de Frankenstein, que de hecho se ha hecho. También les recomiendo un libro del profesor David Roas, que es El Seminario sobre el Monstruo, así se llama, tal cual. Y se pasó 6 meses, creo, y no agotaron la novela. Entonces, téngannos paciencia, ¿no? Con lo que podemos hacer nosotros con una novela así entre manos, ¿vale? En esencia, es la historia de un científico que se llama Víctor Frankenstein, egresado y profesor de la Universidad de Ingolstadt, ¿no? Y que recopilando y armando fragmentos de cadáveres, una noche termina dándole vida a una criatura, pero luego huye horrorizado de aquello que ha producido, ¿no? Pero también es la historia de esa criatura, ¿no? Y de cómo, ojo con esto, porque va a ser muy importante, aprende por imitación esa criatura, ¿no? Es la historia de ese engendro, ¿no? Cómo aprende por imitación a interactuar con el mundo de los humanos, sabiendo algo, sabiendo el mismo que su aspecto horroriza. Hay un momento en el cual él se ve reflejado. Esto es como la inversión del mito de Narciso, ¿no? Cuando Narciso se ve reflejado, se enamora, ¿eh? Y esa es su condena. En este caso se horroriza y por lo tanto sabe que su aspecto solo va a traer el rechazo de aquellos a los que se quiere acercar. ¿A qué va a recurrir primero? A que a su esencia interna. Va a apelar a eso, a que lo conozcan para poder ser aceptado, ¿no? De lo que ha ido desarrollando. ¿Mm? Pero también así, ¿no? Va a ser rechazado. Es decir, el aspecto físico va a preponderar, ¿vale? Y por otro lado, tenemos la historia de Walton. Recuerden que son nuestra novela se nos abre con las cartas que manda Walton a su hermana, ¿no? Y Walton es una representación de algo que es muy traído y llevado a principios del siglo XIX en términos de la ciencia, que son los viajes de exploración, ¿no? Él está metido, ¿verdad? En el polo, en el hielo, y si a algo los hermana los tres, es decir, a Víctor, a Walton y a la criatura, es que no saben cómo enfrentar con su soledad ¿eh? Aquellas circunstancias que los abruman, pues, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar otro tipo de lectura también, ¿no? Bueno, un poquito de Mary Shelley, aquí sí, deliberadamente, y disculpen, voy a tener que cortar. Yo sé que toda la historia de ella, también movido obviamente por la biopic, ¿ah? Eh, Está muy interesante el tema de los hijos y qué sé yo y todo, pero mm, concentraré nada más algunos puntos de la biografía que van a desembocar luego en temáticas del libro, ¿vale? Entonces, ella nace el 30 de agosto de 1797 en Somerstown, Londres, Reino Unido, y muere el 1 de febrero de 1851 en Chester Square, también en Londres, Reino Unido, ¿no? Y la primera edición de Frankenstein está impresa de manera anónima, se la dedica a su padre se llamaba William Godwin, uh -huh,
y aparece en el día de Año Nuevo, el 31 de diciembre de 1818, dedicada a él, y se presentaba como una novela en 3 volúmenes. ¿Mm? Se hicieron 500 copias de esa primera edición, ¿vale? Y fue casi inmediatamente popular, y por lo tanto empezaron a editarse de una manera masiva. Ahora, el tema de la dedicatoria al padre, ¿no? Es bien interesante. ¿Eh? Mary Shelley venía de una familia de liberales, ¿eh? Y todas aquellas discusiones que ocurrían en su casa, ¿eh? Y que ocurrían además con dos padres extremadamente abiertos en términos de la discusión, nada dogmáticos, ¿verdad? Parecía el grupo de Bloomsbury, antes del grupo de Bloomsbury, su casa, de hecho, eh, sin duda permea, ¿m? Lo que ella va a terminar escribiendo. Es decir, los padres no solamente le dieron cultura, le dieron responsabilidad intelectual. Es muy distinto, ¿sí? Por supuesto que es una bendición que tengas un padre, un abuelo o una madre, una abuela que te abra la biblioteca y te diga, pues agarra lo que quieras, ¿no? Pero ser responsable con lo que lees ya es otra cosa, ¿sí? Y tanto William Godwin, su papá, ¿vale? Que eh, era abogado, ¿no? Había hecho investigaciones sobre la justicia política, por ejemplo, pero al mismo tiempo había empezado a arengar con ciertas ideas ya muy liberales para el Reino Unido, porque de hecho en algunos círculos lo consideraban o lo tildaban de anarquista, ¿no? Eh, y las discusiones que tenía en términos, por ejemplo, de los derechos civiles, ¿no? En un país extremadamente clasista como Inglaterra, despertaron sin duda una conciencia, ¿no? Importante en Mary Shelley. Esto es, para mí es crucial. ¿Eh? Todo esto que yo comenté en torno al principio de precaución, ¿verdad? Probablemente le venga de esta formación de padres que, insisto, no solamente son cultos, no solamente lo hacen leer a la niña, sino que le dan responsabilidad intelectual. Entonces, ahí está el padre. Y la madre es otro boleto, ¿no? La madre se llama Mary Wollstonecraft, ¿no? Que desde mi punto de vista, por supuesto que hace un aporte sustancial al campo de la liberación, ¿no? De la mujer y de la autonomía. Pero es mucho más que eso, ¿sí? Yo he escuchado alumnas mías que al momento de exponer Mary Shelley dicen, bueno, era la hija de una feminista, eso le haces un flaco favor, ¿eh? Un flaco favor, porque lo que hace la madre es lo siguiente, ella lee un libro que se llama Reflexiones sobre la Revolución Francesa, ¿m? De Burke. Y lo que nota allí, en este autor, Burke, es una excesiva confianza en el proyecto ideológico. Es decir, solo la revolución nos va a traer la libertad, la fraternidad, por supuesto, ¿no? Solo el apoyo a la revolución va a traer la posibilidad de la autonomía política, ¿no? Y por lo tanto de la autonomía social. Y la madre responde a este libro con un escrito que se llama, primero, Vindicación de los Derechos del Hombre. Cuidado con los proyectos políticos. Los proyectos políticos sociales suelen volverse distópicos si no tenemos justamente al individuo en el centro, ¿sí? Entonces, toda esta posibilidad de engendrar, ojito, un individuo nuevo, ¿no? A partir de los ideales, por supuesto, ¿no? Beneficiosos o al menos, ¿no? Con intenciones beneficiosas de la Revolución Francesa, pueden acabar en algo monstruoso. ¿Y en qué acabaron, queridos míos? En Robespierre, ¿no? Y por otro lado, ahora sí, ya lo puedo presentar, la vindicación de los derechos de la mujer. ¿Sí? Ahora sí, después de que ella replanteó el proyecto, ¿no? Después que ella proporcionó, digamos, ¿no? La posibilidad de que justamente dentro de este proyecto se tuviera ante todo la garantía de la autonomía intelectual de los individuos, ¿sí? Se recuerde que cualquier ideología se reconoce rápidamente porque impide que los individuos piensen, ¿no? Y los mete en un mundo ficcional, ¿sale? Entonces, lo dejo planteado allí porque si hay dos críticas
feroces, dos desmontajes absolutos en Frankenstein son al proyecto de la Revolución Francesa, El Hombre Nuevo, y al proyecto de la Revolución Industrial. Es decir, la industria, la tecnología, la ciencia nos va a llevar a un futuro más próspero. Me da ansiedad. Me da ansiedad como individuo del siglo XXI. Bueno, yo soy del siglo XIX, nada más que viajé en el tiempo. Pero ustedes que son del siglo XXI, que están formateados en este contexto, bueno. Bueno, entonces, en el verano, ahora sí, pues el mito de siempre, no podíamos tener una sesión, perdón, de Frankenstein y de Mary Shelley sin hablar de esto. En el verano de 1816, Mary Wollstonecraft, en ese momento todavía, ¿sí? Mary Godwin Wollstonecraft, quien solo tenía 17 años, viaja a Suiza con su amante, el poeta Percy Shelley. Y Percy Shelley había rondado por la casa de los Godwin, de hecho, ¿vale? Eh, como una especie de protegido, ¿no? La casa de los Godwin Wollstonecraft era refugio de literatos malditos, de filósofos, de poetas, de economistas, por eso lo digo, era como un grupo de Bloomsbury, Bloomsbury iba a decir, es que tengo aquí a Juan Antonio. Y por eso me confundí, por eso el lapsus. Bueno, el grupo de Bloomsbury fue otro Ya. que se reunió en Dublín este año. Ese fue el grupo de Bloomsbury. Bueno, y entonces, por invitación de Lord Byron, Percy Shelley se va con esta jovencísima amante y se encuentra allí con la hermanastra de Mary, que se llamaba Claremont, ¿no? Amante de Lord Byron, embarazada de Lord Byron, de hecho, en ese preciso momento, y con el médico de Byron, el médico personal, que se llamaba John William Polidori. Les suena porque cuando hicimos la sesión tanto de Carmila como de Drácula, apareció ese nombre. Recuerden que él escribe en esta jornada, en esta invitación, escribe El vampiro, ¿no? Una de las obras fundacionales de esa línea. Bueno, unos meses atrás, o sea, antes del verano de 1816, había hecho erupción un volcán en Indonesia que se llamaba Monte Tambora. Y ese volcán arrojó tal cantidad de ceniza a la atmósfera que hizo bajar las temperaturas en todo el mundo. De hecho, el 1816 se conoce como el verano sin verano, ¿no? Por lo tanto, fíjense en la atmósfera ya, independiente de lo que nosotros vamos a notar, involucrado en los escritos que van a salir de esta reunión de amigos, ¿no? El verano sin verano, algo brumoso, neblinoso, eh, algo ideal, digamos, para hacer lo que Julito Cortázar y yo también, ¿no? Y otros de ustedes también llaman ceremonias de interior, que no hay nada más rico, quedarte en tu casa. En Chile tenemos un verbo que es muy bonito, que aquí dicen apapachar. En Chile decimos regalonear, ¿eh? Porque es disfrutar de un regalo cuando estás con la... Bueno, ya no sé, ya me puse así. Ya, entonces, estaban regaloneándose, pues, ¿no? Mutuamente. Y Lord Byron, ya lo saben, propuso primero leerse historias de vampiros en la Villa Diodati, el castillo de la Villa Diodati que él tenía. Cuentos de fantasmas. A partir de una antología alemana que seguramente estaba ahí, ¿vale? Pero estaba traducida al francés, esa antología alemana que se llamaba Fantasmagoriana. Y otra cosa que comentaron mucho, ojo con esto, fue El paraíso perdido de Milton. Y eso también va a estar presente en la historia de Mary Shelley. Ya saben que en toda la literatura del romanticismo inglés, El paraíso perdido de Milton goza de una popularidad proverbial, ¿no? Todos pasan por ahí. ¿Mm? Y no sería extraño que en estas conversaciones en la villa saliera a relucir una y otra vez el nombre, ¿no? De ese autor. Y el tema crucial de la obra, que es la expulsión de una corte, en el caso de Milton, ¿no? Y en el caso perdón, de Lucifer, que también Milton puede ser eso. Y en el caso del ser humano, del primer ser humano, la expulsión del paraíso, ¿sale? El modo en el que en el paraíso perdido Milton une la figura del ángel caído con la figura de Adán expulsado, va a ser recuperado. Ya vamos a ver cómo, ¿no? En el caso de Frankenstein, de Mary Shelley. Bueno,
ya lo comentamos de esta propuesta de, oye, ¿y qué tal si además de escuchar historias, nos ponemos a escribir? Y nosotros historias para entretenernos, ¿no? Y allí los únicos resultados que llegaron a puerto fueron El vampiro, del médico, ¿no? De Polidori, y Frankenstein, de Mary Shelley. Y en el prólogo, si ustedes tienen ediciones que contienen el prólogo de ella, dice lo siguiente. La de Austral, por ejemplo, que es una edición, a mí me parece bastante digna, ¿no? Eh, contiene, el, contiene el prólogo de Vales, que a mí me pareció increíble, y el de Mary Shelley. Y en ese prólogo dice lo siguiente. Vi con los ojos cerrados, pero con una imagen mental muy clara, al pálido estudiante de artes diabólicas, arrodillado junto a la cosa que había logrado reunir. Vi la espantosa monstruosidad de un hombre allí tendida y luego, mediante el funcionamiento de alguna máquina poderosa, observé que mostraba signos de vida. ¿Vale? Eso llega no como un sueño, como un estado de dormevela, ¿sí? Como una situación en la que se conjuntan precisamente en la mente de una creadora tan fabulosa como esta, varias de las cuestiones que pudieron haberse leído, haberse escuchado, ¿verdad? Haberse comparado o compartido. ¿Eh? Y entonces lo que surge es, hay una persona que está dotando de vida, ¿no? A una criatura. ¿Eh? Y lo que remarco es, vi la espantosa monstruosidad de un hombre allí tendida. Y esa espantosa monstruosidad, ya se los adelanto, pasa por todo en la novela, menos por el engendro. Es otra cosa la espantosa monstruosidad. ¿Ya? Bueno, otra cosa importantísima. Y ya ahorita entramos en la no. Dios mío, el tiempo. El maldito dios Cronos que nos devora a todos, ¿verdad? Tema recurrente también en el grupo de la Villa Diodati, lo que se llamaba galvanismo. El galvanismo o electricidad animal era un descubrimiento que hacía poco se había popularizado. Luigi Galvani, de ahí viene el nombre galvanismo, era un científico que junto con su esposa, que se llamaba Lucia Galeazzi, ¿eh? No sé si los Galeazzi que están en Puebla, en Chipilo, hay una familia Galeazzi poderosísima porque son dueños de gasolineras, ¿no? No sé si bien, a lo mejor tienen una rama aquí. Si conocen a Galeazzi allá en Puebla, los que son poblanos, díganle, oye, a lo mejor vienes de la esposa de Galvani y siéntete importante, además de tus gasolineras, porque fuiste influencia para Mary Shelley de escribir Frankenstein. Eso sería fabuloso. Entonces, a finales del siglo XVIII, ellos empiezan a aplicar descargas eléctricas a animales, por ejemplo, a ranas muertas, y notan que empiezan a mover las patas como si la electricidad los hubiera reanimado. Más tarde, el sobrino de Galvani, que se llamaba Giovanni Aldini, Aldini, tal como suena, convierte sus experimentos en demostraciones públicas con cadáveres humanos. Esto ya estaba en el ambiente, ¿vale? Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Surge la idea, y ojo con esto, surge esta idea, este concepto, tan llevado, incluso mencionado por nosotros de manera coloquial, la chispa vital, la chispa de la vida, ¿no? Noten lo siguiente, ¿eh? ¿Qué anima entonces un cuerpo? Estamos hablando de Luigi Galvani y luego retomado por una novelista, ¿sale? Pero es un debate, uff, escalofriante. ¿Qué anima un cuerpo? Porque me da la impresión de que aquí sí está, aunque de un modo bastante sutil, obviamente, porque no son, ni son los propósitos, ¿sale? Ni tampoco estaban las épocas como para salir a vociferar aquello. Da la impresión de que aquí estamos quitando, y esto también es monstruoso, estamos quitando la posibilidad de que lo que anime un cuerpo sea algo justamente anímico, el alma. Lo que anima es algo externo, la electricidad, los impulsos, ¿no? Entonces, ¿qué chuchas somos? ¿Te fijas? No nos habían convencido de que éramos una unidad indisoluble, inalienable y digna entre cuerpo y alma. ¿Y el alma dónde está, hijo mío? Entonces, la chispa vital. Fíjense que
un profesor de la UNAM, tiene apellido Lascano, y que se metió también durante el bicentenario de la novela a debatir cuestiones científicas, dice lo siguiente. Eh, este es un dato que da Lascano, dice, pasado un tiempo, William Lawrence, médico de Percy Shelley y después residente del Colegio de Cirujanos de Londres, propuso formalmente que eran los propios seres biológicos los que producían esa fuerza vital. En el prefacio de la primera edición de 1818, escrito por Mary y Percy Shelley, se dice, tanto el doctor, que este es el nombre posterior que tenemos que incorporar dentro del galvanismo o electricidad animal, que se llama Erasmus Darwin, ¿sí? No confunden con Charles, este es Erasmus. Erasmus Darwin, como varios de los escritores alemanes que se ocuparon de la fisiología, han juzgado posible el hecho que sirve de pilar a este libro. Es decir, la chispa vital, ¿no? Si lo notan, el tema de los experimentos con la electricidad pueden contravenir la teoría del sujeto clásico que teníamos. El extraordinario y magistral, como lo hemos comentado tantas veces, Stephen King le llama la cosa sin nombre a este arquetipo. Acuérdense que hemos pasado por el arquetipo del judío errante, ¿verdad? Del espectro, del fantasma, el arquetipo del vampiro y ahora es el arquetipo de la cosa sin nombre, ¿no? Eh, ¿Qué es la cosa sin nombre? ¿Eh? Esto está en Danza Macabra de Stephen King. Es algo antinatura, creado por capricho, como demostración de, ¿vale? Y por tanto, las consecuencias que puede tener esto no es que sean inhumanas, al contrario, son muy humanas las consecuencias que tiene. Porque Frankenstein, lo repito, aprende por imitación. ¿Y de quién aprende Frankenstein? De los seres humanos, ¿no? No hay otro equivalente a él del cual él pueda espejear, pueda tener la fase del espejo, llama Lacan, ¿no? No, aprende de los seres humanos, ¿sí? Ah, y entonces, quien lo hace ver, quien hace ver que estas posibles consecuencias del experimento, ¿sí?, son humanas, demasiado humanas, es justamente el romanticismo. No podrían haber surgido esta novela en otro momento, ¿sale? Si hubiera surgido un siglo antes, ¿eh?, hubiéramos tenido la celebración completa de la comunidad científica ante este descubrimiento, ante esta demostración, ¿no? De una teoría, y le hubieran erigido una estatua pública a Víctor Frankenstein, ¿no? Hubieran danzado alrededor de esa estatua con la palabra ciencia. Como termina, lo recordarán de una manera tan imperialista el viaje a la luna de Georges Méliès, dando vueltas alrededor de una estatua que dice ciencia, ¿verdad? Pero estamos en 1818 y por lo tanto, el romanticismo, lo que le va a permitir a Mary Shelley, ¿eh?, y con todas las características que ya a lo mejor le suenan un poquito reiterativas de este periodo, lo que le va a permitir es remarcar esto, ¿sí? Remarcar las consecuencias humanas demasiado humanas. ¿Mm? Es la primera novela que incluye ciencia ficción, cuáles son las consecuencias de la aplicación de una tecnología de punta, ¿verdad? Incluye la atmósfera, pero también los códigos de la novela gótica. ¿Ah? La descripción del laboratorio de Frankenstein parece el castillo de Otranto, ¿verdad? Y incluye lo weird. Entonces, son muchos, lo weird, lo raro. ¿Eh? Weird. Eh, eh, todo esto que he mencionado, esto es una evidencia, pero de todas maneras es importante destacarlo. Es evidente que se va a utilizar más bien las cartas. Recuerden que hemos hablado de esto también, ¿no?, con Carmila y con Drácula. Las cartas en Carmila y Drácula funcionaban como el documento privado en el cual revelar una situación, ¿vale?, que o daba pudor o bien era un deseo que no se podía confesar, ¿no?, abiertamente, o bien era una testificación. En el caso de Frankenstein, la utilización de este tono confesional
es por lo espantoso del resultado de producir vida. ¿Fijas? ¿Mm? Eso es lo espantoso. Entonces necesitamos la complicidad primero entre Víctor y Walton, que van a ser los únicos amigos, aunque por un breve periodo, van a ser amigos. ¿Fijas? Lo que justamente Walton quería, se lo confiesa a su hermana, ¿verdad? En una de las cartas, quiere un amigo, y lo que Víctor necesita, ¿no? Porque para finalmente mm, tener al menos un poco de alivio, ¿m? De lo que ha hecho. Entonces, el poder de la escritura para organizar el relato monstruoso, ¿vale? De lo que ha hecho. El poder de la escritura de las cartas para poder comprender lo que se ha hecho, ¿no? Y también para confesar. De hecho, si lo notan, el testimonio de Walton, las cartas de Walton, son lo que enmarca tanto la historia de Víctor como la historia del engendro, ¿no? Todos buscan confesar su historia, todos persiguen que alguien los escuche, y todas son historias de degradación. Este rollo mío ya, ¿no? La segunda parte de la novela, en la segunda parte de la novela, toma la palabra el monstruo, ¿verdad? Y si lo notan, es una criatura en tabula rasa, es un papel en blanco. ¿Sí? Aquí obviamente con quien está dialogando es con John Locke, ¿no? La idea del empirismo. Es decir, no hay preconcepciones en nuestro cerebro, no nacemos con nada con natural, con ninguna inclinación al aprendizaje, todo lo vamos aprendiendo a medida que lo volvemos a experiencia, ¿no? Y entonces la experiencia es lo que nos permite nuestra concepción del mal, nuestra concepción del bien, nuestra concepción del afecto, nuestra concepción del desagravio, nuestra concepción de, ¿no? Entonces piensen una cosa, el monstruo, el engendro, es abandonado. No tiene agentes socializadores que le permitan cualquier criatura engendrada tener. Es decir, por muy mal que te haya ido con tus figuras, ¿no? De autoridad, tus padres, o con tus abuelos, o con tus profesores, por lo menos había una figura de autoridad que te construyó. Este no tiene nadie, no tiene a nadie, ¿sí? Y por lo tanto, su aprendizaje va a ser mucho más lento. Tiene que construirse a sí mismo en términos de identidad. Recuerden una cosa, al monstruo lo bautizaron como Frankenstein en el cine. Aquí le llaman el demonio, le llaman el engendro, le llaman la criatura. Le ponen Frankenstein en el cine, es decir, ni siquiera le da el apellido, pues, ¿vale? Y por lo tanto se tiene que construir a sí mismo. Y primero, esa construcción de la identidad de quién soy, ¿eh? Pasa por el tema del lenguaje. Esto es bien importante en la novela para mí. Para mí yo lo noto muy, muy, muy claro en la segunda parte entre el capítulo 1 y 3. ¿Eh? Y lo que nota Frankenstein es que las palabras no están solamente allí para transmitir, no están solamente ahí para constatar que hay un mundo, que hay una mesa, que hay una computadora, estoy trayéndolo al campo de nosotros para que nos entendamos, ¿no? Que hay un bosque, que hay una cueva, ¿verdad? Que hay unas bellotas. No, no es para eso nada más. ¿Qué aprende de los humanos? Que con el lenguaje hacemos cosas. Con el lenguaje enternecemos o herimos, ¿sí? Las palabras tienen ese alcance. 1818, carajo. Esto después va a tardar más de un siglo en que aparezca la filosofía del lenguaje a decir lo mismo, ¿sí? Cuando aparezca un tal John Austin y escribe un libro que se llama How to Do Things with Words, cómo hacer cosas con palabras, es la misma teoría de Frankenstein, segunda parte, capítulo 1 y 3. ¿Eh? Las palabras no solamente nos permiten declarar qué hay en el mundo, sino nos permiten modificar el mundo. Entonces, bueno, una es esa, y la otra nos permiten autoconstituirnos, ¿no?
La cosa sin nombre, ni nombre tiene. Por lo menos nos llamamos Laura, Filip, Edna, Paola, Mona, Mona Ortiz, saludos, Mariana, ¿eh? Por lo menos tenemos eso, ¿sale? Por lo menos. Este no tiene nada. ¿Eh? Y por lo tanto, fíjense lo que dice. Me di cuenta de que las palabras que decían los campesinos que él está viendo, ¿se acuerdan? La familia de Lacey, ¿eh? A veces producían placer o dolor, sonrisas o tristeza, en el pensamiento y el rostro de quienes las oían. En realidad, parecía una ciencia divina el lenguaje, y deseé ardientemente adquirirla y conocerla, esa ciencia, ¿no? Esto es fantástico. Es el poder del lenguaje, cómo articularlo para nosotros mismos y para nuestro entorno, ¿no? Porque piensen una cosa, después, por supuesto, este engendro lo va a utilizar este lenguaje para atormentar a su creador, ¿no? ¿Cómo le va a hablar? ¿Cómo va a negociar con él? Eso lo aprendió, ¿sí? Eso no viene de fábrica. Entonces, varias cosas que noten que una chica de 17, 18 años, está fabuloso, ¿no? De 17, 18 años está manejando. Repito algunas cuestiones nada más. La chispa vital, es decir, no hay alma. Hay una especie de poder eléctrico, ¿no? Con el que aparece la vida. Primera cuestión. ¿Eh? Segunda, los límites éticos de la ciencia. Tercero, los límites éticos del lenguaje. Y la idea de que el lenguaje no solamente nos permite comunicar cosas, nos constituye, ¿no? Esto ya da para mucho, pero nos vamos a detener un poquito aquí. Este es un pasaje que desde mi punto de vista es revolucionario y trascendente en la historia de la literatura. Es decir, cómo el lenguaje va a constituir o reconstituir una criatura, ¿sí? Y aquí se me ocurren dos ejemplos, dos ejemplos como consecuencia. Uno es Kafka, ¿sí? Kafka tiene un cuento que se llama Informe para una academia, y es la historia de un orangután, sí, que lo enseñan a hablar. Y entonces tiene que dar una conferencia ante un grupo de científicos. ¿Mm? Y por lo tanto, ¿cómo concluye el orangután? Lo que pasa es que como adquirí el lenguaje de los humanos, yo no sé si me estoy definiendo a mí mismo o bien estoy definiendo con el lenguaje de este otro, ¿no? El humano, ¿quién soy? Es fabuloso. Se llama Informe para una academia. El tema de la adquisición o la eh, o el hecho de quitar, ¿no? No se me viene la palabra ahorita. El lenguaje es propio en Kafka. Piensen que Gregorio Samsa en la Metamorfosis, una de las cosas que más lo angustia es que ya no puede hablar. ¿Qué es lo no humano? Que tú no puedas hablar. No puede articular palabra el insecto, ¿verdad? En el que se convierte Gregorio Samsa. ¿Ah? Pero Gregorio Samsa ya no puede hablar. Recuerden que Gregorio, después solamente en su transformación en bicho, lo único que va teniendo, ¿no? Compartiendo con los humanos son las vibraciones musicales. Cuando la hermana toca el piano o el violín, ya no me acuerdo. Si toca el violín o el piano, ya no me acuerdo. Él, acuérdense que sale, ¿no? Y de su escondite y se pone a escuchar. Y entonces todos se espantan, ¿no? No sé si han hecho la prueba, yo múltiples veces, cuando aparezca un bicho, ¿no? Pónganle música. Es increíble la reacción que tienen. Probablemente los seres humanos y los bichos tengan sean las mayores especies de recepción musical, ¿eh? Que tengan la mayor sensibilidad para esa recepción musical. Bueno, y el otro, puta, por favor, corran a adquirir esto, si no se los mando yo en digital. Es una novela muy reciente que se llama Flores para Algernon. ¿Alguien lo ubica? ¿La topa? Flores para Algernon de Daniel Keynes, se llama. Es un individuo que tiene un cierto retraso mental y que lo someten a una serie de experimentos. Y uno de los primeros experimentos justamente es que adquiere un lenguaje lo más adecuado posible para orientarse en el mundo, ¿no? Esta es referencia directa a Frankenstein en este tema, ¿no? En otros temas, por supuesto, podemos mencionar la novela que vamos a leer en el taller de Philip Dick,
sueñan los androides con ovejas eléctricas, Blade Runner, ¿no? Es decir, ahí hay Frankenstein que después van a buscar a su creador para que les dé más vida, ¿no? Eso es Frankenstein, ¿no? Sin duda. Pero bueno, noten entonces, y termino esta reflexión, eh, el aprendizaje por imitación, el aprendizaje después en términos de la lectura, los libros que va leyendo, ¿verdad? Y eso le va proporcionando un conocimiento conceptual. Fíjense lo que dice. Las palabras me inducían a pensar sobre mí mismo. Así pues, allí me metí y me tumbé, feliz de haber encontrado un refugio ante las inclemencias de la estación, pero sobre todo ante la barbarie del hombre, ¿no? El monstruo está por encima, el concepto de monstruo está por encima de Frankenstein. ¿Qué es un monstruo? Fíjense que un monstruo es, por supuesto, un tabú, es antinatura, ¿vale? Es algo que nos choca como civilización y como individuos armados más o menos, ¿no? Funcionalmente para lo social. Un monstruo es la cruza entre un humano y un animal. El minotauro es eso, ¿verdad? Y eso nos provoca, eso nos choca y tenemos que encerrar a ese monstruo, ¿sí? Pero el monstruo, es decir, la cruza entre animal y hombre, o entre animal y mujer, al menos está engendrado, al menos. Este no. Este lo cosieron, digamos, lo crearon para un propósito y lo abandonaron a su suerte y se armó a sí mismo. ¿Sale? Entonces, a esta altura, dígame si lo monstruoso no está en el monstruo, en realidad. ¿Sí? ¿A quién le espanta Frankenstein ahorita? ¿Mm? Es tal lo que estoy diciendo que en la película, es la única mención que voy a hacer a la película, porque si no nos llevaría a las comparativos muy lejos, ¿no? De hasta qué punto respetan, hasta qué punto no respetan y así. Pero James Whale, que dirige Frankenstein con el enormísimo, por favor, me pongo así y de rodillas para mencionar este nombre, Boris Karloff, ¿no? El enormísimo Boris Karloff. Piensen que hay una escena en la novela en la cual él salva a un niño, pero por el aspecto lo condenan. Esto es lo que tuvo que cambiar James Whale, ¿eh? Para que provocara horror en el público. Y es una escena en la que Frankenstein, sin ningún tipo de mala intención, encuentra una niña y la niña no se espanta, está arrojando flores a un lago, a una laguna, ¿no? Y él lo que hace es tomar a la niña y la arroja y la niña se muere, se ahoga, sin ninguna mala intención. Eso, cuando lo vieron los censores, dijeron, esto es el horror. Y no incluyeron esa escena en la película, ¿no? Eh, pero sí notan el cambio, lo que tiene que hacer el cine para que le tengamos miedo a la criatura, ¿verdad? La criatura termina siendo, ¿no?, bastante más empática o humana, ¿no? Bueno, ya termino con esto, queridos. Eh, hay un... nada más refuerzo esto. Hay una parte en el texto de Pedro Ruiz Castel que se llama Diálogos entre ciencia y literatura. Dice que la construcción de una identidad es por lo general un proceso esculpido a lo largo del tiempo, a través de experiencias vitales e interacciones sociales. Mary Shelley aborda en su novela la lucha de la criatura de Víctor Frankenstein por descubrir su identidad. Nunca ha visto a nadie que se le parezca y no encuentra ningún ser vivo que tenga relación con él. ¿Hasta qué punto se trata de un monstruo desde su nacimiento o bien se convierte en un monstruo como resultado del rechazo que sufre? La criatura no deja de interrogarse acerca de quién es y de lo que es, desarrollando una conciencia moral y una identidad a través de medios inusuales. ¿Eh? Dos cosas y termino. Bueno, tenía más, pero bueno, dos cosas y termino. Una, el moderno Prometeo. Yo creo que ya estamos preparados para abordar el subtítulo, ¿no? Obviamente hace alusión al mito griego de Prometeo, ¿no? Y nunca mejor contado por el grandioso Ovidio en las Metamorfosis. Libro uno, página 300, no sé, ya no sé. Pero en el libro uno de las Metamorfosis está contado el mito de Prometeo, uno de los titanes
llamado así, crea a la humanidad a partir de arcilla y de agua. ¿No? Prometeo desafía la ley de los dioses, Víctor Frankenstein desafía la ley de la naturaleza. ¿Mm? Prometeo le entrega el secreto del fuego, ¿verdad? A los hombres y lo hace merecedor de la ira de Zeus. ¿Mm? Su castigo es el castigo de los dipsómanos. ¿Qué es un dipsómano? ¿O un beodo? El castigo de los beodos, ¿cuál es? De Que los te coman el borrachos, hígado. el Exactamente. hígado, que Exacto. un ave Entonces, le come el hígado todos los días. exactamente. Entonces el pecado, la condena de los dipsómanos es la condena de Prometeo. ¿Eh? Por eso la leyenda del santo bebedor. Gran novela de Joseph Roth. ¿Eh? Bueno, son tonterías mías. El castigo es permanecer encadenado por toda la eternidad, ¿ah?, a que un ave le devore el hígado. Víctor Frankenstein sufre el terrible castigo por sus acciones, que es perder todo lo que le era querido, porque él mismo se reprocha haber lanzado este engendro en el centro de lo que más amaba, ¿verdad? Entonces, esta novela gótica de una chica de 18 años, no, no me voy a cansar de reiterarlo, ¿no? Es una advertencia contra la soberbia humana, o como le llamaban los griegos, la ibris, la soberbia, ¿eh?, que lleva a transgredir los límites impuestos o por los dioses o por la naturaleza. Pero, pero, ¿no? Eh, Al contrario de Prometeo, Frankenstein es movido solo por el deseo de gloria, solo por un deseo egoísta. En el caso de Prometeo tenía buenas razones, buenos motivos y buenas razones. Aquí no hay, probablemente hay alguna buena razón, pero malos motivos. ¿Mm? Su deseo de gloria en el ámbito científico es lo que le hace transgredir los límites y dar vida a un monstruo. ¿Mm? Y después abandonarla a su suerte. Y por otro lado, la inversión del mito del Génesis, ¿verdad? Hay un esquema en donde podríamos pensar que Víctor emula a un demiurgo, a un dios, que construye un mundo y construye un ser humano. ¿Mm? Pero mientras en el mito del Génesis, Dios, como no los paran de reiterar, vio que esto era bueno y por eso lo hizo, ¿no? Es decir, es un Dios bondadoso el que construye al ser humano en el Génesis. Aquí no, es un Dios egoísta. Es un Dios, además, que lanza a la criatura, y esto es muy interesante, ¿no?, porque Yahvé, ¿no?, en el mito del Génesis, construye al ser humano y lo instala en un mundo bondadoso, es decir, donde está el bien. Nada más, ¿eh?, que le condiciona la obediencia. Aquí no. Aquí hay un demiurgo llamado Víctor Frankenstein con una diosa llamada ciencia que arroja al primer ser humano de su especie, al primer ser de su especie, perdón, ¿no?, pero en un mundo en donde ya no hay bondad, en un mundo que está contaminado por el mal de antemano. Y por eso actúa así, ¿no?, el monstruo. Entonces, la criatura no ha cometido ningún pecado para ser expulsada, ni uno. Solo es invitado a última hora a un mundo que ya previamente estaba sumido en el mal. Esto es fabuloso, la inversión del mito que hace, porque lo tuvo que haber pensado mucho, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo puede redimirse? Y ya termino con esto. Se entrevista con su creador, así como vamos a ver que Roy Batty va con el Tyrell, ¿no?, con su creador, y le dice, y le reclama, y le dice, construye una compañera para mí. ¿Por qué? Porque ha leído las penurias del joven Werther. Entonces ha aprendido que ese es el modo de interactuar emocionalmente con alguien. Esto es fabuloso, fabuloso. ¿Qué lee Frankenstein? La criatura me estoy refiriendo. Lee El paraíso perdido de Milton, no podía ser de otra manera. Lee Las vidas de Plutarco, ¿verdad? Y lee Las cuitas. el Werther de Goethe. Y el Werther de Goethe es lo que más le provoca, ¿no?, la posibilidad de
resarcir, ¿no? Aquello. Y le dice justamente que recordad que soy vuestra creación, yo debería ser vuestro Adán, pero al contrario soy un ángel caído, a quien privaste de la alegría sin ninguna culpa. Por todas partes veo una maravillosa felicidad de la cual solo yo estoy irremediablemente excluido. ¿Eh? Por lo tanto, constrúyeme una mujer, una compañera en donde encontrar paz. Y si lo notan, es el paralelismo también del propio Víctor, que ve a Elizabeth, ¿no? Como esta compañera, el paralelismo. Entonces, si tú no lo vas a tener, si yo no lo voy a tener, bien, tú tampoco. ¿Mm? Bien. Si alguien fuera capaz de ser bondadoso conmigo, yo devolvería entonces esa bondad doblada 100 y 100 veces. Cumplid con vuestro deber para conmigo y yo cumpliré con vos y con el resto de la humanidad. ¿Ah? Termino entonces con esta cosa. Esta es una obra deliberadamente desequilibrada, ¿no? Busca no solamente la situación degradante de sus personajes, sino lo que busca es desequilibrarnos a nosotros. ¿No? Esto es deliberado, esto es a propósito. Por supuesto que uno lee Frankenstein y te diviertes como enano, ¿no? Pero siempre hay algo más. Siempre en cada relectura, o bien cuando te acuerdas de la lectura de Frankenstein, repasas algo que no se te había venido, ¿no? A la cabeza. El romanticismo necesariamente es antiestoico. Es decir, no puede dejar tranquilo, no puede dejar equilibrado a sus personajes. Es decir, está abrumado Frankenstein, me refiero a Víctor, todo el tiempo, ¿no? Esas máximas de los estoicos que decían que la muerte no se podía considerar un mal y que la mente del hombre debería estar por encima de la desesperación. ¿Eh? Bueno, lo que hace la novela gótica es volteártelo, ¿no? Lo que te hace el romanticismo es voltearte ese punto, ¿no? Lo horroroso, lo insoportable, no es el aspecto del monstruo, no es la conducta del monstruo, sino el remordimiento, el silencio, el miedo que esclaviza, y esto lo toma literal Philip Dick en en el monólogo final de Roy Batty. ¿Sí? ¿Qué significa ser esclavo? Vivir con miedo, vivir con la amenaza de que algo feo pase, algo malo pase, algo se destruya, algo bello que tú tienes, ¿no? Se destruya. ¿Eh? Mantuve un permanente silencio respecto al engendro que había creado. Tenía la sensación de que me tomarían por loco y esto encadenó para siempre mi lengua, cuando en realidad habría dado un mundo por poder confesar aquel secreto fatal, ¿no? Bien, termino con lo siguiente, que es una frase, no la encuentro. Ah, aquí está. Este de Francisco Rodríguez Valls y me parece una conclusión contundente, una caída de telón fabulosa. Mary Shelley no critica de Víctor su pasión por el conocimiento ni su afán de contribuir, con grandes obras a la humanidad. Tampoco el experimento en sí mismo. Lo que critica Mary Shelley es no haber pensado que su experimento era la creación de una persona y que, en consecuencia, aquello que iba a ser su resultado debía ser acogido como algo único, tanto por él como por toda la humanidad. Shelley pone los límites de la actividad científica en el respeto a la dignidad de la persona. Y termina diciendo, signifique esto lo que quiera significar.